El último grumete del abaquedano Francisco Colone fue el último grumete, falsa arriba. Un potente grito del contramaestre estalló desde la escotilla del entrepuente. Un estridente toque de corneta anunció la diana, y como un solo hombre, todos los marineros saltaron de sus coyes. Alejandro también bajó de su coy y sintió sobre sí la mirada de asombro de cientos de ojos. —¿Y este? —dijo en tono despectivo un marinero. —Solo falta que traigan guaguas y mujeres —gritó otro—. —Caliente el biberón, mi cabo Santos —exclamó un pecoso mal acarado, con sus ropas ajadas. Sintió una intensa congoja. Ese enorme y obscuro empuente, lleno de hombres extraños, burlones, sobrecogió su tierno espíritu. El pañol de las ratas era un paraíso al lado de la desolación que le produjo tanta gente extraña. Los marineros fueron saliendo por la escalera hacia la cubierta. Todos pasaban a echarle una mirada de curiosidad a algunos, de indiferencia a otros, y algunos de bon pronto la escotilla, como una boca abierta a la luz, se tragó al último marinero, y el entrepuente quedó vacío como una gigantesca tumba. El niño tritote de acero, sin saber, cerró sus rasparos, el cielo raso gris, y apretó sus manos arrugando los extremos de su modesta chaquetita. Esto era más duro de lo que se imaginaba. Por la escotilla apareció de pronto una cabeza redonda, una cara blanca y unos ojos buenos. Un grumete de unos 17 años descendió por la escalera de fierro y se dirigió a Alejandro. —Ven arriba, a lavarte. Anoche te vi cuando te sacaron de tu escondite. No tengas miedo, no seas tonto. Solo algunos de esos viejos brutos son manos, les gusta hacer chistes, pero no hacen daño. Ya verás, si quedas a bordo lo vas a pasar bien. Yo te vine a buscar, porque me gustan los tipos gallos. Y no es cualquiera el que se atreve a embarcarse de pavo en un buque de guerra. Aquel niño recordó las palabras del comandante. La orden de viaje dispone seguir directo a Punta Arenas. Esto lo hizo sentirse confortado. Gracias dijo y siguió al grumete que uno. Pasó su toalla y su jabón. Después preguntas dónde queda la ayudantía, y te presenta al sargento primero escribiente. Él te ordenará lo que hagas, le dijo aquel en la cubierta. La tripulación estaba formada pasando revista, y en realidad se dio cuenta de que nadie se fijaba en la hora como si existiera. Esto lo alentó, prefería sentirse solo, se lavó, devolvió a su protector los útiles de aseo y se dirigió a la ayudantía que quedaba en el centro del buque. De paso pudo ver un mar verde florecido de las regulares, que reventaban en espuma, empujadas por un fresco viento que daba de costado en las velas. La nave, siempre escorada de babor, corría velozmente surcando el océano Pacífico. Costas no se divisaban por ninguna parte, a pesar de la claridad del día, brillante de sol. El agudo silbato del contramaestre se dejó oír, y al pie de los palos, voces vigorosas ordenaron cargar las escotas de las cuchillas y de la mesana. Los grumetes se apiñaron junto a los motones y jarcias. Se oyó el chillido de cabos que se cobran. Las velas verticales que quedan entre los palos viraron un poco hacia el centro del buque, y éste se inclinó aún más, adquiriendo mayor velocidad. De vez en cuando un ruido se producía en las lonas de las vergas y una manga de viento bajaba haciendo crujir los aparejos. —¿Qué hay? —dijo el sargento escribiente gordo y rechoncho, al ver al niño, y continuó. Tú eres el pistolero. Hay 10 hombres de plantón por tu culpa y un teniente en su camarote. —Perdone. Sí, le interrumpió el escribiente. Todo el barco conoce ya tu historia, agradece que eres hijo de un ex marino. Yo conocí a tu padre y andas con suerte. La superioridad contestó el radio del comandante, autorizándole para seguir a bordo ocupando la plaza del último grumete. El corazón del niño no pudo contenerse de júbilo. 2 lágrimas rodaron de sus ojos, y con una sonrisa de felicidad exclamó: —Gracias, mi sargento. Era la primera vez que nombraba a un marino en forma reglamentaria, como si hubiera sido un antiguo grumete, y ya desde ese momento lo era. Durante la mañana pasó por todas las disposiciones: reglamentariación, filia-examen médico, corta de pelo al ras. Por último, lo llevaron al pañol de ropa, donde le entregaron su uniforme de drill para el servicio y de paño azul a salida, ropa blanca, alpargatas y zapatos. Cuando, vestido de grumetes, con su pequeño gorro blanco de faena, subió a cubierta para presentarse a sus superiores, una intensa emoción. Se sentía marino, su gran sueño, la sangre de su padre revivía en el océano. Hinchó, orgulloso, el pecho con el aire salino, miró la esbelta proa de su buque, y se dio cuenta de que, después de su madre, lo que más amaba era la gloriosa corbeta. La vieja nave pareció tener alma, pues levantó su bello mascarón doteando los lejanos horizontes y emprendió con nuevos. Brilló su carrera entre el jardín de espuma y olas del océano. En plena mar, le había nacido un hijo más en su viaje postrero, Alejandro Silva, al último grumete del abaquedano. 3 bultos a estribor. Durante una semana estuvo recibiendo instrucción marinera. Tuvo que aprenderse de memoria un libro de tapas rojas, donde estaban los nombres de todos los compartimientos, velas y detalles de la estructura de una corbeta. Cuando sus instructores lo aprobaron, entró a servir en el personal del Palo Trinquete,
pues la tripulación se divide en guardias que corresponden a los 3 palos, de proa, popa, trinquete, mayor y mesana. Cada personal compite con los otros para mantener en mejor estado el aparejo y velamen de su palo y para ser los mejores y primeros en las maniobras de la navegación a vela. Se dividen en guardias, y noche y día, permanentemente, hay un grupo de grumetes y marineros al pie de cada palo, listos a los silbatos de los contramaestres que ordenan las maniobras de esta delicada navegación. Por fortuna, le correspondió su primera guardia nocturna una noche en que el Pacífico había calmado sus furias. La guardia del trinquete a formar, gritó un cabo contramaestre, y los grumetes y marineros que les correspondía guardia subieron al puente. El mar estaba en calma, la luz de la luna reverberaba entre las pequeñas olas y una brisa del oeste apenas inflaba los foques, juanegas y cuchillas. A pesar de la calma, se formaban algunas mangas de aire que bajaban arremolinadas por el velamen y una al arranque del codecuajo el café que un grumete conducía a una garrafa. «Cosierra la tarasca», le gritó uno del trinquete. En el puente de mando se divisaba al oficial de ruta dando las últimas instrucciones. La chancha, como cariñosamente se le llama en la marina la baquedano, cabeceaba lentamente como un tardo cetáceo en busca del lejano sur. El toque de silencio, lastimero y prolongado, salió del corneta de guardia y se fue estirando, sin eco por la inmensidad del mar. Casi toda la tripulación dormía en los entrepuentes, en solo los de guardia permanecían sobre cubierta. Un profundo silencio invadió a la nave después del toque de corneta. Luego, monótona, se dejó oír una voz en el canastillo, situado en lo alto del palo de trinquete, que dijo: 1. 2. Exclamó como un eco otra voz: 3. Remató una tercera, y el silencio de nuevo en el buque. Pero no al poco rato, las extrañas voces que brotaban de la noche repitieron con ritmo monótono: 1, 2, 3. Luego me va a tocar a mí, se dijo el grumete Alejandro, y se tendió para dormir al pie del trinquete con sus demás compañeros. Él ya sabía el origen de esas voces. Durante la navegación a vela en las noches, 3 vigías permanecen en constante alerta. 1, parado en la cofa del trinquete atalayando las negruras, se denomina el tope, y 2 a cada costado de la cubierta, que se llaman serviolas. Cada cierto tiempo el tope grita: 1, 1, 2. Repite el serviola de estribor y el 3, el de babor. Esto indica que no hay novedad en el mar y que permanecen alerta. Como estas guardias son muy duras, especialmente cuando hay topel, permanece 1 hora en la cofa, ahí los serviolas. Además, atre la popa, paseándose sobre la toldilla de babor a estribor, otro marinero con un salvavidas terciado, listo para ser arrojado al mar, es el encargado de vigilar si un hombre cae al agua desde las jarcias y dar el conocido grito de alarma. Or, hombre el agua. A este vigía, en jerga marinera, se le llamaba el picarón, por el parecido que tiene el salvavidas redondo con ese sabroso comestible. Arriba el tope. Un grumete lo sacudió con fuerza. Alejandro se levantó restregándose los ojos. Miró la luna que se había corrido a occidente y se dispuso a subir a la cofa. En esos instantes descendía el relevado. Era la primera guardia que hacía en ese puesto. Subió por la escalera de cuerda, que a la vez servía de viento al trinquete, y se instaló en la cofa. En el día, durante la instrucción, le había parecido sencillo, pero en la noche, suspendido como un péndulo de reloj, invertido a tanta, aquello era impresionantura. El barco avanzaba lentamente, cabeceando por la marboa. Los tumbos hacia estribor eran contenidos por el velamen, pero hacia babor eran tan grande y el palo trinquete se inclinaba tanto sobre el mar, que Alejandro tenía que tomarse con ambas manos del canastillo de la cofa para sentirse seguro. 1, gritó desde lo alto por primera vez. 2 o 3, repitieron los serviolas, y él se puso más contento y con más ánimo para resistir los vaivenes, a pensar que ya servía como un avesado grumete. 1 o 2, 3. Ya hacía media hora que iniciaba las palabras que caían como una monótona gotera en medio de la paz de la noche y el tenue crujir de las jarcias. El viento, arriba más intenso, empezaba a calarle el cuerpo a pesar del grueso chaquetón de pelo de camello. 1, 3. Y nada en la inmensidad del mar, alumbrado suavemente por la luna. Desde la cofa Alejandro, antes de gritar, ponía siempre la mano a manera de visera sobre los ojos, echaba el cuerpo fuera del canastillo, como un viejo lobo de mar de los antiguos tiempos. Recorría con su vista los horizontes. Entonces, cuando se cercioraba de haber cumplido fielmente su deber, exclamaba: 1. Así contemplaba con cierto agrado el mar, que desde su puesto parecía un campo arado, la mitad lleno de luz y la otra mitad lleno de sombras, cuando de súbito vio que en dirección a la amura lejana y estribor 3 bultos negros avanzaban en dirección a la corbeta, rompiendo ágilmente las aguas. 3 bultos grosos por la amura de estribor. Gritó: por 3 bultos negros por la metieron los serviolas. El oficial de guardia dio una voz de mando, y el silbato de un contramaestre laceró el espacio. En un instante las guardias de los 3 palos estuvieron listas al pie de las escotas para maniobrar con las velas,
El grumete vio desaparecer a los 3 bultos, que semejaban submarinos a gran velocidad, y todo de nuevo. Y gritó los 3 bultos. As desaparecieron los 3 bultos, repitieron uno a uno los serviolas, pero no bien había terminado su exclamación, cuando de súbito los 3 bultos negrecieron casi al costado de la corbeta, levantando grandes olas y lanzando gigantescos chorros de agua. El niño quedó confuso. El mastelero del trinquete casi pasó rozando uno de los chorros en un vaivén, y apenas se dio cuenta de lo que era. Gritó con todas sus fuerzas. 3 ballenas a babor, 3 ballenas a babos. Repitió enormes cetáceos. Con sus lomos color pizarra relucientes, se alejaron velozmente hacia la vastedad del mar, al descender de su guardia del tope. Alejandro vio que sus compañeros lo miraban con ironía. Al acostarse, uno le dijo: «Hay que conocer a primera vista lo que se ve en el mar, para otra vez grita desde un principio. Ballenas a estribor, y así no harás despertar y levantarse a todas las guardias. Mañana te van a hacer muchas bromas». El niño se mordió el labio inferior, y un desgano pasó como una ráfaga helada por su cuerpo y su espíritu. Efectivamente, en cuanto alguien lo avistó, le gritó: «3 bultos a estribor», y una carcajada resonó en el entrepuente. A la hora del almuerzo, la aventura de los 3 bultos a estribor fue comentada por toda la tripulación. Esta era la hora en que la marinería conversaba las incidencias del viaje más libremente, cuando el ranchero, desde un extremo de la mesa limpia y blanqueada con agua y soda, repartió los grandes trozos de pan al lanzar el que le correspondía a Alejandro. Uno gritó Cruitor. «Bulos bultos nos a estribor», exclamó otro. Ese día recibió el primer bautismo de los bromistas del barco. Fue reconocido por el apodo de 3 bultos. El fantasma de Leonora, el día durante la navegación, estaba distribuido en guardias, instrucciones, ejercicios y comidas, a excepción de la enseñanza militar y marinera, para los grumete y cadetes navales. El barco no tenía gran diferencia con un instituto que de pronto se hubiera lanzado a su alumnado adentro. Aquella tarde correspondían clases de matemáticas, historia y geografía. Al final de las clases, aquí donde todo está reglamentado, se ordenó una hora de costura. Cada grumete sacó de su cajón una carretilla de hilo, agujas y una cauta con botones, y unos en el entrepuente y otros en cubierta. Empezaron a revisar sus ropas, a coserlas, a prenderles los botones. Alejandro se dirigió con su grupo al castillo, lugar preferido por él, porque desde allí se dominaban todo el buque, las maniobras y la vastedad del mar. Sentados en cuclillas, grumetes y marineros iniciaron la revisión de sus prendas de vestir. Los muchachos comentaban alegremente diversas incidencias de la navegación, los peligros en que uno estuvo al cargar las velas de un sobrejuanete, otro en el extremo de una yerga a punto de caer al mar, en fin, cosas sanas y simples de su vida marinera. Así estaban, cuando, con un pantalón en la mano y una caja de costura en la otra, llegó a sentarse entre los grumetes un viejo sargento primero carpintero, el sargento Escobedo. «Jo, a ver, muchachos, háganme un lugarcito. Voy a aprovechar un ratito de tiempo para remendar, que está más viejo que yo pantalón, que con la diferencia del tiene quien lo cosa, mientras que a mis pobres huesos no lo retempla ni el diablo», dijo el viejo sargento. Escobedo, prestigioso carpín baquedano, había vivido su vida en ese buque. Ahora que sabía que a la vuelta lo iban a desguazar, estaba un poco apesadumbrado y pensaba que antes de pisar otras cubiertas debería acogerse a la jubilación. De índole noble, amaba a los grumetes y los ayudaba con sus consejos y experiencias para que no los castigasen, pero sobre todo gustaba contarle las aventuras de sus mocedades. Yo, en mis primeros años, fui mercantoso, el nombre con que despectivamente los mares de guerra llaman a sus colegas de la marina mercante. Empezó diciendo el sargento Escobedo a tarde en el castillo de proa, mientras los grumetes, cosiendo, le escuchaban respetuosamente. Viajé en los carboneros, en buques fruteros por los mares ecuatoriales, tuve muchas aventuras, pero nunca como la que me ocurrió en el puerto a donde llegaremos dentro de poco, Punta Arenas. Fue ahí vi un fantasma. Ha sido la única vez en mi larga vida que he visto cosas tan raras. Al oír nombrar el lejano lugar, Alejandro levantó la cabeza con atención. Vínole a la memoria su hermano, del cual tenía un vago recuerdo, y la promesa que le había hecho a su madre de buscarlo por los canales del sur a donde el Baquedano se dirigía ahora. «Me quedé en esas tierras hace muchos años», continuó el viejo sargento carpintero, «con el propósito de hacer dinero trabajando en las estancias ganaderas, pero aunque pude hacerlo, no soporté la ausencia del mar y me dirigí a la ciudad de Punta Arenas en busca de plata a bordo de cualquier barco». Los grumetes se acomodaron, aprontándose a escuchar una de las buenas narraciones del viejo Escobedo. «Y no encontré en barco», siguió el sargento, con acento calmoso, «pero en cambio, leí en un periódico que se necesitaban 2 hombres de mar para el pontón Leonora». El Leonora había sido un hermoso velero de 4 palos que, rescatado de las rocas del estrecho de Magallanes, en un naufragio acaecido hace muchísimos años, había sido convertido en pontón por una compañía naviera, es decir,
en bodega flotante, para guardar mercaderías de trasbordo. Su tripulación estaba compuesta de un patrón, es título de la marina mercante que llevan los que comandan un remolcador o un pontón y 4 marineros. Todo esto lo averigué en la pensión de marineros donde me alojaba, al decirle a uno de mis compañeros de hospedaje que me iba a presentar para contratarme de Marín Leonora. Me advirtió con cierta alarma: «Mire, no es conveniente que vaya a ese barco. Para el Leonora solo se contratan los desesperados, los que no encuentran contrato, porque desde hace muchos años, cada cierto tiempo, desaparece misteriosamente de ese barco un hombre. Nadie sabe cómo mueren, a veces se encuentra el cadáver en la playa y otras veces ni eso. Yo tuve un compadre, Jesús Barría, que aguantó a bordo 4 años y durante ese tiempo desaparecieron 4 de sus compañeros, uno por año. Camino me lleva el demonio que tiene embrujado a este barco. Voy a acabar con él», decía, golpeándose el pecho. Mi compadre fatalmente también se lo llevó una noche, porque todos han desaparecido de noche. Este año no se ha llevado a nadie aún, y no vaya a ser usted elegido. Terminó medio en serio y en broma mi compañero de pensión. No le hice caso, nunca he creído en patrañas, aunque ahora que me estoy poniendo viejo, suelo atar los cabos de tantas cosas que me han sucedido y tengo mis dudas. Continuó, sonriendo, el sargento, mientras algunos grumetes se tendían en la cubierta del castillo con la cara entre las manos, mirando al viejo para no perder detalle de su relato. Fui a la oficina armadora y me contraté para Leonora. De allí esperaría el paso de algún vapor para regresar a la zona norte. Claro que mis compañeros eran unos granujas, de los que bota la ola en los puertos. Me lo dijeron apenas los vi sus caras, donde más de un cuchillo ha dejado su huella. El mismo patrón no parecía de los trigos muy limpios. Aquí no hay tal embrujamiento. Medistos, ¿quién no va a desaparecer? En fin, abroché pecho y me puse a cumplir mis obligaciones, que eran muy pocas, pues la vida a bordo de los pontones es descansada. Están toda la vida anclados, girando sobre sus cadenas con la proa siempre al viento. Se trabajaba solo cuando atracaba algún barco a descargar o a cargar. El resto del tiempo me entretenía haciendo pequeños bergantines o pescando sabrosos róbalos, choros o centollas. Recorrí el barco, que había sido hermoso, las paredes y cielos de la cámara, tallados, las sillas y mesas de caoba y escaleras con figuras de serpientes en las barandas, ilustraciones de bronce macizo, en fin, toda la riqueza de las antiguas naves. Pero lo que más me llamó la atención fue cuante vi el mascarón a figura representando una diosa, un dios o una bella mujer, que los antiguos barcos llevaban en la proa, bajo bauprés, y sobre los cuales corrían mitos y leyendas. Representaba una sirena, la cara y el cuerpo tan bonitos como una virgen, sus 2 lindos brazos abiertos como queriendo abrazar al mar y las aletas pegadas a los bordes, igual que una aparición, blanca como el mármol. Una ligera brisa suelta hizo flamear algunas velas que resonaron como un bombo. El sargento miró escudriñando el horizonte. «Parece que se va a levantar fresco», dijo, y continuó su relato. «Tuvimos algunos temporales a bordo Leonora, sin pero ni consecuencias. Sin llegó el invierno, las montañas, la ciudad y la costa mismas se pusieron blancas, temporales disminuyeron, y todo se puso tan travesía de vidlo. Ya verán ustedes lo rara que es esa tierra. Nada extraño ocurría a bordo, bajábamos muy pocas veces a tierra y hasta nos olvidamos del caso que daba tanta fama a Leonora. Llegó julio, mes en que oscurece a las 4 de la tarde y amanece a las 9 de la mañana. Las noches eran largas y pesadas y la vida se hacía aburridora en el pontón. Es malo que el hombre se acostumbre a flojo, y si no ha encontrado un lugar a su gusto, debe moverse hasta hallarlo. Para la es redonda y de todos», sentenció el sargento. La flojera y la falta de trabajo me hacían pensar tonterías, y así me desvelaba noches enteras oyendo cómo el viento silbaba en los palos de ese buque que parecía muerto, y que en otros tiempos tuvo un velamen tan lindo como el de nuestra querida Chancha. A estos desvelos me acompañaron las pesadillas, y me tomó el mal genio en tal forma, que no hablaba con nadie. Decidí, pues, poner término a mi contrato, y me dispuse para marcharse a tierra en 15 días, 15 una noche. Después de una nevada, salió la luna, y todo quedó tan quieto y cristalino, que aquello parecía otro mundo. Di un paseo por la cubierta y me fui al camarote. No se extrañen, teníamos cada uno su camarote. Había tantos que no tenían importancia. Seguramente ocupaba el que fue de algún primer piloto. Apagué la vela, usábamos esa luz en el interior. Y no diré que me quedé dormido, sino que en ese estado en que uno, casi despierto, ve y sueña cosas que juraría verdaderas. Así estaba cuando sentí que abrían mi puerta cuidadosamente y una figura blanca entró a mi cuarto. Al principio creí que era la luz de la luna, pero luego vi que la figura cerraba la puerta y continuaba tan blanca como los cautiles, fosforescencias que algunas noches aparecen en el mar cuando lo rompe a pro de una embarcación o el paleo de los remos. Yo siempre les he tenido más temor a las cosas de este mundo que a las del otro,
a los vivos que a los muertos, y como aquello tenía trazas de una aparición, me quedé no más tranquilo, esperando lo que sucediera. Y sucedió. La figura se me acercó con cautela, vestía una túnica blanca, su cara tan hermosa que no la olvidaré jamás, y sus manos me hicieron señas de que la acompañara, como permaneciera indeciso. Me tomó del brazo y, no sé, me sentí como atraído por esa figura tan bella y la seguí con la confianza con que se sigue a un niño. Caminamos sobre la cubierta tapizada de nieve. Descendimos por la escotilla de una bodega de proa, ella siempre adelante y llevándome de una mano. En el fondo de la bodega buscó bajo un rincón que siempre estaba cubierto de telarañas. Abrió una puerta que hasta entonces no conocía y por una pequeña escalerilla bajamos hasta la sobrequilla. De allí avanzamos hacia la roda y la oscuridad atenuada por el resplandor que producía su figura. Me señaló un enorme candado enmohecido que pasaba 2 eslabones. 16. Volvimos a subir por donde bajamos y, ya en cubierta, me condujo hasta el escobén. Yo quería preguntarle qué había detrás de ese enorme candado enmohecido por los años, hacia dónde me llevaba, etc. Pero la lengua se me trababa y una atracción irresistible y misteriosa me obligaba a seguirla. Pasamos Escobén y empezarnos a caminar sobre el bauprés, siempre de la mano y con una seguridad que no la tiene el mejor grumete en el tangón. Ya nos acercábamos al extremo cuando oigo un grito. Escobedo. Algo extraño pasó por mi persona, di vuelta ara y vi al patrón del Leonora, arrebujado con un chaquetón y con una carabina en las manos. Pero apenas lo alcancé a ver, perdí pie, me abalancé y caí del bauprés. Aferrado fuertemente de un cable del canastillo, quedé suspendido balanceándome. Pero qué terrible. Fue mejor hubiera caído al mar. Los pelos se me erizaron de punta ante la visión y grité. Aquí está. Allí estaba mirándome, con los mismos ojos, con la misma cara, con las mismas manos que me condujeron a través del barco, el gran mascarón de proa. Era la misma de la visión. «Usted se está volviendo loco, Escobedo», me dijo el patrón cuando ya estaba en la cubierta. «No, si es sueño o verdad, patrón, no soy sonámbulo, que la vi, y es la misma del mascarón, si usted no me grita. Esta es la hora en que estoy entre los erizos y centollas, con ella o sin ella. Mi turno había llegado, y usted me salvó la vida», le dije al patrón del Leonora, después de contarle el extraño caso. «Vamos a tomar un trago de ginebra», me dijo el hombre, y continuó. Sentí ruido de pasos. Creí que algún bote de ladrones había saltado al pontón. Tomé mi Winchester, y me iba a despertarlos cuando vi que usted cruzaba con una mano estirada, como si esperara que alguien se la tomara del escobén al bauprés. ¿Irá a levantar algún anzuelo?, me dije, pero luego un sonámbulo caminaba sobre el bauprés y, antes que cayera al mar, le grité. Al día siguiente conté lo sucedido a mis compañeros, me miraron con curiosidad, como si no me encontraran mi sano juicio, pero luego llegó el patrón y confirmó mi relato. Vamos a ver si es cierto lo del pañol con el candado, y bajamos a la bodega. Encontré la misteriosa puerta, pero llena de telarañas, sin muestra de haber sido abierta. «Festa es la puerta», exclamé. Todos la miraron asombrados. Nadie se había dado cuenta antes de ella. Descendimos por la escalerilla a la roda, por el mismo camino que había recorrido con el fantasma o visión. Llegamos, alumbrándonos con un farol, hasta unos tambores antiguos de brea vieja, endurecida por los años como piedra. Lo retiramos con gran esfuerzo, y allí vimos la pequeña puerta cerrada con el enorme candado. Con una barreta rompimos el mecanismo del candadones. Abrimos la puerta ajustada a su marco por los años, agachándonos penetrarnos el patrón y yo, en esa especie de cubichete casi metido en la misma roda como una carlinga. «Qué raro es todo esto», murmuró el patrón del Leonora, mientras yo levantaba el farol para iluminar aquel cuartucho. En el suelo descubrimos un pequeño bulto, casi a ras con el solpizo. Algo se me deshizo entre los dedos, como esas cortezas de árboles podridas y secas. Nos acercamos a mirarlo y vimos un cadáver, al parecer de mujer, cuyo esqueleto estaba envuelto en algo que semejaba ropas. La calavera era el miembro que se hallaba más intacto. Nada más encontramos en el cubichete y ya nos disponíamos a retirarnos impresionados por el hallazgo, cuando divisé algo como 18, un papel cerca del cadáver. «Un momento», dije y me dirigí a recogerlo. Era realmente un papel apergaminado. Lo acercamos al farol y leímos en él: «Caído en manos de un hombre cruel y vengativo. Quiso arrancarme el secreto de los bancos de perlas que quedan al norte del cabo Anán, acá primero, ofreciéndome su mano y dándome todo lo que tenía. Incluso este barco en cuya proa hizo esculpir un mascarón representando mi persona me ha sometido a terribles suplicios. Por último, me encarceló en este siniestro lugar. Lo odio, porque asesinó a mi padre y destruyó nuestra flota pesquera. Sé que pocas horas de vida en medio de un gran sufrimiento, pero no importa, ya que no pude vengar a mi padre. Me llevaré a la tumba el secreto de los bancos de estas perlíferas. Una maldición eterna caiga sobre Childrake, sobre su barco que lleva mi nombre y mi figura en su proa, sobre su tripulación y sobre todo el que habite a su bordo. Leonora Bruce.
1800 se puso los antecedentes en manos de las autoridades marítimas. Se llevaron a tierra los pocos huesos y el polvo del cadáver. El patrón de Leonora no quiso saber nada con el mascarón y hecho pedazos lo botó al mar. En el cementerio de Punta Arenas, en un rincón apartado, hay una cruz que clavaron manos piadosas y en ella una inscripción que dice Leonora Bruce, y debajo, donde se ponen las fechas de nacimiento y fallecimiento, 2 signos interrogativos, que 4-2 por un paréntesis. Cada vez que recalamos en ese puerto, voy al cementerio a visitar la cruz, pregunto si ha desaparecido algún tripulante más del Leonora, y me responden desde hace muchos años. Terminó el sargento Carpintero. 19. El horizonte empezó a cargarse de nubes hacia el suroeste. El pito de un oficial instructor se dejó oír, y la tripullamada a otras obligaciones. Tempestad mar afuera, fatrinca para la mar, fatrinca para la mar. La enérgica orden fue repetida por diferentes voces de popa, y un movimiento de hombres y jarcia recorrió a la corbeta y sus 301 tripulantes. El bajando, exclamó el comandante Calderón, mientras se paseaba en el puente de mando. Y al anochecer estaremos a la altura del cabo Tres Montes, te dijo el oficial de navegación, teniente Martínez. La corbeta navegaba ya en plena zona austral, donde los mares son extremadamente tempestuosos y los vientos huracanados. La conversación entre el primer comandante, capitán de navío Calderón, y el oficial de ruta, teniente Martínez, tenía lugar precisamente cuando la vaqueda Meno empezaba a tener la cuadra de babor a esa arisca cabezota en el que se interna antes del golfo de Penas, la península de Taltao. La corbeta avanzaba a grandes voltejeadas, mar afuera, luchando con un fuerte muy raro en esas regiones, y que cuando sopla es augurio de tempestad. El velamen superior había sido cargado o recogido, y solo se navegaba con las cuchillas, mesana y vergas bajas. Todo en la cubierta indicaba que algo extraordinario se esperaba. Rafuljas, hoy sí que vas a ver velar a la chancha, dijo un marinero frotándose las manos de gusto, cuando encontró y había visto allí algunos temporales pequeños. Pero desde que, por el frío y las borrascas, notó que habían entrado a una zona tempestuosa, empezó a esperar con inquietud el anuncio de un temporal. Los contramaestres con los marineros más prácticos recorrían de popa a proa, amarrando cables, engrasando motones, retirando todo lo que pudiera en cubierta y disponiendo las escotas y jarcias para la rapidez de la maniobra. Un barco que fuera a entrar en combate no se prepararía mejor, y un combate de proporciones lo esperaba al parecer, pues el comandante Calderón se había vestido con su ropa de agua, puesto sus botas y su gran sombrero, Southwest. Esto lo sabía muy bien la tripulación. Cuando el viejo lobo de mar salía de su lujosa guarida de popa y se ponía esta tenida, era porque ya había olido la tempestad. A pesar de la pericia con que se realizaban las voltejeadas y virajes, no era mucho lo que se avanzaba en contra del hito viento del sur. La costa de la península es abrupta, inhóspita y no hay donde fondear. Lo importante es ganar el cabo Cantrés, Montes y luego, si el temporal arrecia, doblar hacia el interior del golfo de Penas y buscar fondeadero en la costa norte, dijo el comandante empleando la jerga marinera, que era el vocabulario que usaba cuando se encontraba brazo a brazo luchando con su gente. Lo importante es pasar el cabo, subrayó el oficial de guardia. 22. La comida se sirvió como se pudo. Nadie pensó en comer en plato, sino que los marineros, abrazados a las mismas garrafas, ingurgitaron con sus cucharas las sopas, los porotos y el asado, mientras el barco bailaba de babor a estribor. A bordo la disciplina militar de cuadradas, manos a la visera, llega solo hasta cierto límite. Es imposible que un cabo se cuadre ante su teniente en medio de un temporal, cuando la cuadrada puede hacer perder la vida a ambos. A bordo, en esos instantes, hay otra disciplina, la del corazón, la del valor, la de la serenidad. Es superior solo el que posee más grandes cualidades. Si puede ser tan grande el temor a uno, ¿por qué no encienden los fuegos y navegamos a máquina?, interrogó un grumete. Cállate, imbécil, eso no lo dice un marino de la Baquedano, le replicó otro, y continuó. Hay orden de navegar a vela hasta el Messier, y se cumplirá hasta donde se pueda. La noche empezó a caer con sus sombras negras, más negras que otras noches, y un barómetro sigue bajando, comandante, comunicó el oficial de ruta. No importa, más fuerte que el tifón que tuvimos en el Japón no ha de ser este. Lo importante es alcanzar Tres Montes, soy el comandante. La obscuridad de la noche se hizo densa. La lluvia arreció en aguacero. Todo fue amarrado y cerrado. Ni un ruido extraño denotaba una puerta abierta, un cable suelto o un barril rodando. Parecía que el barco había recogido todas sus cosas sueltas y las hubiera apretado su cuerpo hasta sentirse más sólido, más unido y aligerado, para entrar en la lucha con su eterno enemigo, el mar 23. Todo el mundo a Sukhoi con la ropa de agua lista, solo queda encubierta las guardias reforzadas. Ordenó el comandante. En el entrepuente, la marinería se dispuso a descansar. Los viejos marineros se sacaron las ropas como todos los días y algunos empezaron a roncar como si estuvieran anclados en la más tranquila de las bahías.
Los grumetes estaban un poco azorados. Algunos se recostaron con la ropa de agua puesta en los colles, otros imitando. Forzadamente a lo viejos lobos de Roncaban se desvistieron, pero solo para darse vueltas nerviosos en sus colchones. ¿Aduerman, niños, si la chancha se va para abajo? Llegaremos durmiendo a Marejivia. Esta noche sí que no hay 3 bultos a estribor. Amigo Silva, exclamó un grumete. Ni pilchas que echar por la borda, replicó Alejandro aludiendo a la flojera de su compañero, que por no lavar su ropa la colgaba de una soga en la borda y dejaba que el mar se la lavase durante la navegación, por lo cual había sido amonestado en repetidas ocasiones. Esta noche no hay tope ni serviolas, van a faltar brazos a cazar y aflojar las escotas. Habló y todos somos iguales, exclamó un marinero joven, muy dado a la lectura. A ver, ¿por qué no vas al puente a tocar silencio?, dijo alguien cuando apareció el corneta. Anda a tocarle al viento para que deje de bramar. Te la hace tragar, dijeron varios. El corneta, sosteniéndose en un fierro, llevó el instrumento a sus labios y lanzó un molesto en venganza. Nos vienes a hacer ruido en vez de silencio, alcanzó a protestar uno que fue despertado por el toque. Eran las 21 horas en punto y ya no se oyó una en el entrepuente. En la cubierta solo dominaban el aguacero, el viento y el mar. Los puestos más peligrosos estaban servidos por marineros y los grumetes en los secundarios. Algunos, por orden superior, estaban amarrados al palo o a alguna parte del recinto en que les correspondía maniobrar. Las bordadas eran prolongadas y fatigosas. Durante ellas el barco corría veloz, escorado a estribor cuando iba hacia el este y a babor cuando al oeste. Las guardias se agazapaban guareciéndose como podían de las oslas que barrían la cubierta. El temporal no daba señales de amainar, por el contrario aumentó. El comandante Calderón en persona salía a la intemperie del puente a dar de propia voz las voces de mando. Por medio un megáfono, parecía un lobo de mar reluciente y corpulento, con su encerado baldeado por el agua. Los oficiales miraban sus relojes nerviosos, sabiendo que las tempestades amainan o aumentan de 4 en 4 horas. En el entrepuente ya no dormían ni los marineros más viejos. Se encendieron las luces y los hombres, de caras serenas, pero con los ojos bien abiertos fijamente al techo. La corbeta parecía quejarse, crujía en sus costados como si fuerzas enormes quisieran reventarla como un huevo. Los niños, es decir, los grumetes, empezaron a abrir sus labios en un gesto de temor a cada golpe de mar que parecía hacer pedazos a la pobre nave. 25. El ruido del mar venía de todos lados, de abajo, de los costados, de la cubierta misma, donde se oía azotarse las contradalos y casetas. Algunos grumetes, temerosos, temblaban ante una formidable sacudida y se preguntaban mentalmente si estarían navegando sobre el mar o bajo él. Las luces se apagaron de pronto sobre Cogimiento y el fetuento aumentó. Con la ropa de agua puesta, se sentó en su coy y miró en derredor. Todo estaba en sombras. Era aterrante, todos despiertos y atentos, pero nadie profería una palabra. La luz se volvió a encender. El niño recordó las palabras de un marinero que un día le dijo: en el mar, cuando la muerte se acerca, hay que abrir bien los ojos y mirarla de frente, entonces asustasta es como si fueras a desembarcar de una chalupa a un malecón. Por eso es menos feo un naufragio en un bote que en un buque. En el bote, uno está mirando a la muerte cara a cara, dan ganas de levantarse y salir caminando del brazo de ella por entre las olas. Pero en un gran transatlántico hay tanto aparato, tanto ruido y bocinazos. La muerte se anuncia con tanta terrorífica que cuando llega uno está vuelto loco. Cuando más grande es el barco, más feo es el naufragio. De pronto el entrepuente se fue elevando hasta un punto a donde no había llegado antes, y después descendió vertiginosamente y un golpe sordo hizo temblar en forma estruendosa la nave. Después quedó como detenida en un punto, oscilando, palpitando, como si estuviera en el umbral del abismo. Los colles chocaron contra el cielo raso del entrepuente. 1 o 2 hombres cayeron al suelo y algo como un chillido de terror se oyó en un rincón. Alejandro quedó con el corazón en suspenso, como si se le fuera a salir por la boca. Apretó sus manos hasta hundirse las uñas en la carne y abrió los ojos desmesuradamente, esperando a 26 la muerte, como a cara como le había dicho el marinero. Pero la chancha siguió dando señales de vida entre tumbo y tumbo, más resuelta que nunca a luchar con el mar. En realidad, 3 grandes olas la habían pescado en una delicada maniobra de viraje y estuvo en el punto en que un buque puede irse por ojo. Una virada por avante. Parece que se está poniendo seria la cosa, aptó un marinero, después de mucho rato. Los foques y trinquetillas seguramente no cazaron viento en la virada, y el barco se acon, continuó otro. Es preferible la virada avante, de otro modo se puede perlaborder todo lo avanzado. El comandante Calderón es buen marino, y jamás virará dándole el trasero al viento. Termilevo de guardias, gritó un contramaestre abriendo la tapa de la escotilla. Eran como las 4 de la mañana. Los marineros y grumetes que les correspondía reemplazar a sus compañeros se aperaron con encerados y subieron por la cubierta.
Entre los del palo Trinquete estaba Alejandro. Esperaron el paso de una gran ola y agrupados corrieron a sus puestos correspondientes. Al niño, con 2 compañeros más, le correspondía uno de las escotas. El espectáculo de la cubierta no era menos terrible que el de Entrepuente. El buque corría montando verdaderas montañas de agua. El Pacífico Sur estaba en una de sus noches de furia, y solo grandes marinos podían desafiarlo así. Las mares chicas las pasaba velozmente y con facilidad, pero cuando llegaban las 3 características mares grandes, la velocidad disminuía. Se gobernaba emproando de medio lado a las olas y las cruzaba con el reventón de una de ellas sobre la cubierta que era barrida de proa a popa. Era el momento de peligro. Los grumetes se aferraban al suelo para no ser arrastrados por el golpe de mar. Noche horrenda. El ser humano se reduce a un frágil juguete de los elementos y solo el heroísmo no le permite entregarse prontamente a una muerte que se espera. En 3 bordadas más. Creo que comenzaremos a doblar 3 montes, dijo el comandante mirando su reloj. Pasó la hora en que podía amenar y la cosa sigue peor, exclamó el oficial de guardia. La dirección del viento no cambia, observó el oficial de ruta. La corbeta voltejeaba hacia mar afuera. De peligro, según Alejandro comprobó, ya empapado de agua, que era preferible estar afuera viendo el peligro que encerrado en la ratonera del entrepuente. De pronto se oyó un silbato que atravesó las bocanadas de agua y viento y un grito de orden. Prepararse para virar por avante, gritó el cabo contramaestre que mandaba a la guardia del Trinquete. En todos los palos los hombres se pusieron alerta. Virar por avante, gritó una voz. Cazar las escotas de estribor, y otras voces de mando sucedieron a estas. La tripulación en sus puestos empezó a recoger los cabos de las escotas. La corbeta dio más popa al viento y emprendió una carrera más veloz. Cuando iba en el momento mejor de esta carrera, en el puente de mando, gritó: «Cierra a babor». 28 y 2 timoneles, con gran fuerza, dieron vueltas a las cabillas de la rueda y la nave empezó a virar hacia ese lado. Cazar las escotas de babor se ordenó en los palos. La Baquedano puso proa al viento, disminuyó de golpe su andar y el velamen empezó a flamear como trapos sueltos con que parecía que iba a hacerse trizas. La barca se debatía sin velocidad y, por lo tanto, sin dirección entre las grandes olas. Los instantes, el momento, el más peligroso de los de la navegación. Pronto el pitifoque, foque y trinquetilla dejaron de flamear y en su seno empezaron a recoger el viento por el lado de estribor. El buque fue virando hacia babor. El resto del velamen empezó a tomar viento y partió de nuevo escorado, en su carrera, a medias contra el viento. Los marineros y grumetes, después de tesar y amarrar sus escotas, se agazaparon de nuevo sobre el suelo de la cubierta en espera del término de ese suplicio. Pronto Alejandro cambió de pensamiento y opinó que era preferible morir descansando en el entrepuente que sufrir los azotes de esa noche horrenda en la cubierta. Empapado, el frío empezó a minar su cuerpo de muchacho de 15 años, y poco a poco fue entrando en ese estado de inanición en que se quiebran la voluntad más heroica y el espíritu más vigoroso. El mar aumentaba sus furias, ya no parecía océano, sino un mundo de montañas enloquecidas que bailaban unas con otras. El viento hollaba y bramaba a ratos, el aguacea como si otro mar se descargara encima. De vez en cuando, algo como unos gritos las plañideros, estentorrios. Salía de las bocanadas de agua y viento era la voz de la tempestad. 29 la bordada se iba haciendo larga, hacía una hora que se navegaba en la misma dirección, cuando de nuevo sonó el silbato y resonaron las voces. Prepararse para virar por avante, el mismo movimiento anterior, los hombres a sus puestos y los cabos listos. De nuevo la corbeta Velamen emprendió su veloz carrera, y, cuando iba en lo mejor, un golpe de timón la hizo virar, esta vez hacia estribor. El mismo flameo de foques, cuchillas y mesana, las mismas mares terribles entrando por la proa y queriendo hacer zozobrar al buque, y los mismos instantes agidos con la muerta al frente. Los foques cazaron el viento. La mesana y cuchilla se inflaron, y empezaba la otra bordada, cuando algo extraño se vio que ocurría en el palo mayor. Una yerga no obedecía y, trabada, se oponía al viento, haciendo peligrar la precaria estabilidad de la nave. El temporal pareció aprovechar el instante desventajoso en que se encontraba su enemigo, y aumentó sus furias. El buque avanzaba en mala forma. El estruendo de la tempestad era horrísono. De pronto un hombre se destacó entre las jarcias del mayor y trepó como un mono hacia la yerga trabada. Toda la tripulación en suspenso contemplaba como podía el acto de ese valiente. A veces oscilaba como si fuera a caer al mar, pero esperaba que pasara el balance y en la otra viada aprovechaba de trepar un poco más. De súbito, un resplandor iluminó su cara. El comandante había ordenado que iluminaran la yerga con el reflector. Subió con más seguridad. Su cara era noble y confrontaba el peligro serenamente, sin una mueca de indecisión. El comandante y los oficiales contemplaban, emocionados, desde el puente de mando, la maniobra del marinero. Alejandro se olvidó de la tempestad y se aferró a dos manos para ver mejor la heroicidad de este hombre. Subió al pie de la yerga,
se le vio afirmarse en unas jarcias y sacar un cuchillo marinero que relampagueó la luz del reflector, se agachó y empezó a cortar un cabo manila. De pronto se le vio morder el cuchillo con los dientes y tomarse del cabo que tenía trabada la yerga, pero esto duró un segundo. Al instante, su cuerpo se desprendió de donde estaba afirmado y colgando del cable que cortara, empezó a balancearse, aferrado con las manos al chicote del cabo y con el cuchillo entre los dientes. Era un espectáculo sobrecogedor. Trató con una maroma de traer por el cabo, pero una ola inmensa escoró peligrosamente al barco. Un golpe de viento hizo girar el velamen de la yerga. Azotado entre las jarcias, se desprendió de pronto, y como una sombra se perdió entre la noche y el mar. Estaba además el grito de «¡Hombre al agua!», como asimismo inútil el picarón con sus salvavidas en la toldilla, tal cual lo preveía el comandante a la tercera bordada. La Baquedano dobló el cabo Tres Montes y entró de un largo hacia el interior del Golfo de Penas en busca de un puerto para capear el temporal, con las primeras luces del alba. En una feliz maniobra entraba a palo seco en la guarecida bahía de Puerto Refugio, que queda en la parte norte del golfo. En el puerto le esperaba una sorpresa. Una flota ballenera con el buque madre y 4 pequeños cazadores capeaba el temporal. También lo esperaba una huella trágica, el transporte de la Armada, Valdivia. Encallado años antes en una roca marina desconocida, mostraba su popa en la superficie, como una triste advertencia a sus compañeros de flota. 31. La gloriosa corbeta había tenido un hijo más en la primera etapa de su ruta, pero había perdido otro muy querido. El libro bitácora consignaba la misma tripulación del día de su partida a Talcahuano 300. La caza de ballenas amaneció un día espléndido. La bahía de Puerto Refugio es un rincón rodeado de grandes cordilleras que lo defienden de todos los vientos. Musgos y algunos robles raquíticos en la única vegetación de esos cerros. La tempestad se había disipado, y como recuerdo de ella, solo algunas nubes blancas y algodonosas pasaban de vez en cuando desgarrándose en los altos picos. En el centro de la bahía, la Baquedano descansaba como un perro mojado o como un caballo sudado que hubiera galopado leguas. Las velas colgaban de los mástiles mojadas, inertes, como brazos caídos. En la proa se secaban los foques, semejando esos pañuelos que les ponen en la frente enfermos enfebrecidos. La pobre nave alicaída mostraba todos los rastros del horrendo temporal corrido la noche anterior. En cubierta, oficiales y tripulación con las dependencias arreglando los destrozos de la tempestad. La chancha parece una boya, por lo buena para la mar, dijo Alejandro mientras ayudaba a un compañero a extender una vela del trinquete en el castillo. Y casi lo es, respondió aquel, y con triple fondo. Primero el casco de fierro, luego una gruesa capa de madera especial, imperial, dura y liviana como un corcho, y, por último, encima de todo, una revestidura de planchas de cobre, para que no penetre la broma, gusano que horada el fondo de los barcos. Esta no se hunde sino a pedazos. Terminó el grumete. No saldremos hasta reparar los desperfectos, tal vez hasta pasado mañana, comentó otro. Un toque de clarín vino a interrumpir esta conversación. Se llamaba a formación para la lectura de la orden del día y pasar lista. Toda la tripulación de comandante a grumete se puso en correcta formación en la cubierta. Un cabo escribiente fue nombrando uno por uno a los tripulantes, que contestaban, cuadrándose con la voz de firme. Había nombrado ya más de la mitad de la tripulación cuando dijo, marinero primero, Juan Bautista Cárcamo, un breve silencio, y luego se oyó una voz fuerte, pausada y grave, muerto en actos del servicio. Algo extraño recorrió los rostros de esos 300 hombres. Algunas pupilas tristes se elevaron para mirar la bandera tricolor que flameaba media hasta en el palo de mesásana y otras cabezas se agacharon tocadas por algo hondo en el corazón. Alejandro revivió la visión del marinero que se perdió entre la noche y la noche y el mar con el cuchillo reluciente entre los dientes, y algo apretado nuevo sintió en su interior un sentimiento de solidaridad, de unión con esos 299 hombres y ese barco. Todos eran una sola coescribiente, continuó pasando lista. Una vez que se hubo terminado, empezó la lectura de la orden del día. Después de leer las disposiciones de las faenas y maniobras, llegó al siguiente acápite breve, con ese laconismo que caracteriza a los mensajes de los hombres de mar. Marinero primero, Juan Bautista Cárcamo, a las 4:45 de la madrugada. En circunstancias que este tripulante, en un acto de rojo, subió a cortar unas jarcias que entrababan a la yerga de mayor, haciendo peligrar el barco, después de haberlo conseguido. Cayó al mar pereciendo, murió cumpliendo con su deber. El comandante, interrumpiendo la lectura de la orden, habló. Vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de ese valiente hombre de mar. Firmes, sentenció el segundo comandante. Focorneta, toque silencio. El lastimero toque de silencio resonó por los ámbitos ya. La tercera nota, prolongada, se fue extinguiendo con un lamento, y los 300 hombres permanecieron firmes, cuadrados y eráticos, con los ojos fijos en la nada. Algunos grumetes no pudieron contener las gruesas lágrimas que rodaban por sus mejillas adolescentes.
Todos tenían la cabeza alta, menos uno, el viejo sargento carpintero, que allá en un escobedo, con la cabeza ladeada, contemplaba con intensa tristeza al mar como quien contempla una tumba abierta. Recordaba que en esa misma posición había estado otras veces, en otros mares y latitudes, a bordo de ese mismo barco, despidiendo a muchos compañeros idos. El día y el personal se distribuyeron en arreglo de destrozos, en pesca de choros, en botes, y una comisión de cadetes y grumetes, al mando de un oficial, fue invitada por los cazadores de ballenas a presenciar una cacería. Pasaron primero a saludar al capitán del buque insignia, Indus I, donde se descuartizaban las ballenas y se derretían en grandes calderos para obtener el aceite, y luego se distribuyeron en 2 cazadores 4 que esa mañana se hacían a la mar, el Chile y el Noruega. Los marinos noruegos y chilenos que tripulaban la flota les obsequiaron con boquillas de ámbar de ballena y otros hermosos objetos de marfil, elaborados durante sus ratos de ocio. Al iba en la comisión, le correspondió subir al Noruega, pequeño extraño vaporcito que comandaba un noruego macizo y ancho como un hipopótamo. Mientras montaba la borda, vio cómo sobre las enormes ballenas que rodeaban al buque madre andaban hombres con zapatos que tenían grandes clavos en la suela para sostenerse en la resbadiza piel y cortar. Eran especies de asaglalesochas para el Indus I, por los arentas fuera de esas tachos para el hindús, y llevadas a losar a derretirlas. 4 sirenas a un tiempo resonaron en la paz de Puerto Refugio. Contestó, más potente y gruesa, la del buque madre y los 4 pequeños. Gráciles y esbeltos balleneros tomaron rumbo mar afuera a 16 millas por abanico. 2 de ellos llevaban una comisión de 3 o 4 días, y el Noruega y el Chile, solo de un día, para dar oportunidad a los estudiantes del Baquedano de presenciar una cacería. Lo importante es que encontremos ballenas, habló un piloto del Noruega, y explicándoles a los cadetes y grumetes, continuó. Los cazadores salen a alta mar en busca de ballenas, por 3 o 4 días. Primero se dedican exclusivamente a cazarlas. A cada ballena cazada se le coloca en una bandera que lleva el nombre del barco, se la deja flotando a la deriva, porque sería imposible continuar persiguiendo a las otras con 1 o 2 de estos pesados cetayos a remolque. Pues, cuando se considera oportuno, se vuelve recogiendo las ballenas van muertas. Uno conoce las corrientes y los vientos y es muy difícil que se pierda una, salvo que un temporal continuado de varios días la arrastre muy lejos. Generalmente, cada cazador trae de 2 a 4 ballenas, a veces logra cazarlas en un día, y otros demoran 4 para obtener una. Difícil es que regrese uno sin ballenas al puerto, donde nos espera el buque Industria o Insignia, y si así sucede, se tapa la cara de vergüenza antes de entrar. Sonriendo, el piloto chileno. Mientras el Noruega navegaba a toda máquina, visitaron, además, el cañón de proa donde se coloca el arpón y se dispara con una carga de pólvora igual que un proyectil. El arpón es un fierro aguzado de menos 1 metro de largo y 2 pulgadas de diámetro. Siguió explicando el piloto, que en su pupunta lleva recogidos 3 o 4 fierros más pequeños que se abren en la forma en que se abren los rayos de un paraguas cuando en el arpón en el po de la ballena y el cable a que va adherido lo contiene. Eso se llama espoleta. La ballena, herida, se lanza a toda velocidad y el cable empieza a desenrollarse desde un tambor que hay en el fondo de la bodega y que tiene, además, un gran resorte de acero, para amortiguar los tirones de los últimos estertores. Habrían navegado más de 2 horas. El Noruega empezó a dar grandes círculos, mientras en la cofa un vigía escudriñaba las lejanías. El grumete Silva debía estar allí, dijo uno, y todos rieron con cordialidad recordando la equivocación del niño cuando hizo su primera guardia de tope. El mar, con una ola un poco gruesa, parecía un inmenso potrero arado. En la lejanía se divisaba el Chile, rondando también como un curioso centinela de esos mares. Se sirvió un almuerzo frugal a bordo. Nuestras amigas ballenas parece que les tienen miedo a ustedes, dijo en la pequeña cámara el grueso capitán noruego. A la media tarde se oyó, de pronto, la voz del ballenas a babor. La tripulación corrió a sus puestos. El capitán noruego tomó personalmente la rueda del timón. El piloto chileno, que era el cazador, se fue a proa junto al cañón, que estaba cargado con el arpón, y los visitantes se acomodaron de la mejor manera para presenciar la herida. En el horizonte, de súbito, varios chorros de agua se levantaron hacia el cielo. Vienen arrancando del Chile, profirió el capitán. Luego los 2 desaparecieron. El capitán ordenó a toda máquina. Viró rápidamente a su buque y lo dirigió a un determinado punto, lejos del lugar donde habían aparecido los chorros. El viejo lobo de los márdicos de Europa conocía muy bien su profesión. Vio que las ballenas se zambulleron y, como sabía la dirección en que iban a nadar bajo el mar, se dirigió calculando el punto preciso en que suponía debían asomar de nuevo a la superficie. El Noruega corría a más de 16 millas por hora. Todo el mundo estaba anhelante en sus puestos.
Solo el mar, impasible, parecía no darse cuenta de que le iban a arrancar a uno de sus más hermosos y grandes hijos. De pronto se ordenó parar las máquinas, ni un ruido se oía a bordo, y el capitán, en la calle timón con la vía del andar, empezó a zigzaguear cautelosamente. De súbito, el mar se levantó como impulsado por una extraña corriente, y algo como una ola más negra brotó en la superficie. Luego otra más pequeña emergió a su lado y 4 chorros de agua se levantaron a gran altura. Eran una ballena grande y otra pequeña. El barco giró como lo hace un caballo sobre sus patas traseras cuando aplica un golpe de riendas y de espuelas. Una detonación dominó el ruido de aguas y el animal se sumergió rápidamente. El cable se desenrolló solo un poco. En tono helado gritó: «No dio en blanco, piloto». «Sí, capitán». El arpón le entró en pleno costado. Respondió el piloto. Los segundos que pasaban eran de expectación. De pronto, el pequeño barco cazador se estremeció y una cola gigante emergió en uno de sus costados, pasó más arriba de la borda y se azotó contra las casetas del barco. La gente arrancó despavorida hacia el otro costado y cadetes y grumetes se mojaron como si hubiera entrado una ola. La ballena, embravecida, siguió dando terribles coletazos en el costado del pequeño cazador. «Fue adelante, a toda máquina», ordenó el capitán, y el noruega se desprendió de su enemiga. La ballena se sumergió de nuevo y esta vez el cable empezó a desenrollarse vertiginosamente. El noruega navegaba a toda máquina en la misma dirección. Sobre la superficie una gruesa estela de sangre indicaba el postre camino del cetáceo. Al poco rato, el carretel de la bodega dio todo el calle y solo quedó el resorte crecer que amortiguaba los fuertes de que los últimos estirones estertores desde las lejanías que producía la ballena ahondando su herida con el arpón y su espoleta abierta como 4 anzuelos en sus entrañas. Rara vez sucede esto, generalmente apenas se sienten heridas, arrancan sumergidas, dijo el piloto a los grumetes. El bu pesó a recogerle que avanzaba disminuyendo su andar proporcionalmente. Al acercarse, se vio algo que rondaba alrededor del cetáceo muerto. 2 chorros de agua se levantaron de nuevo y desaparecieron de la superficie. «Pues un ballenato, la ballena es hembra», dijo el capitán, y continuó: «Muestra basta por hoy, remolquemos con el mocable la ballena hasta Puerto Refugio». Al iniciar el remolque, el noruega, con su ballena al costado, surgió a la superficie nuevamente el pequeño y hermoso ballelado de su madre muerta. «O disparémosle», propuso alguien. Dijo el capitán: «El cazador debe matar solo lo necesario». Los alacalufes de un largo, navegando una noche y un día, el baquedano atravesó el Golfo de Penas, desde Puerto Refugio a la entrada del canal Messier. Al atardecer estuvo a la cuadra, al frente en Pedro y de la radio San Peroción que hay en ese solitario paraje. La etapa de navegación a vela estaba cumplida. Se ordenó arriar uno velamen y la corbeta entró en las tranquilas aguas angostos canales con sus máquinas auxiliares que solo la hacían desarrollar una velocidad máxima de 7 millas por hora. Además, la navegación a vela, para un buque grande, es imposible en esos estrechos canales de vientos extraños y arremolineados. La navegación continuó con cierta monotonía. El barco se deslizaba noche y día por entre canales tortuosos, en medio de grandes montañas y por aguas quietas, profundas y renegridas por las sombras de los cerros. Los canales magallánicos son únicos en el mundo. Es como si la cordillera de los Andes estuviera partida en 2 partes, en su lomo más alto, y en medio de ella hubiera un largo y angosto canal que la recorriera de norte a sur entre picos nevados. La vida está representada en esos desolados lugares solo por las manadas de focas, las nutrias y alguna que otra paloma del cabo, que destaca su plumaje blanco sobre el gris del paisaje. Las guardias serrenacoslivianas ya no había que dormir al pie de los palos. Solo a veces, en medio de la noche, cuando la tripulación en el sueño más profundo se tocaba zafarrás como farrancho y se realizaban de hombre al agua. Abandono de buque, fuego a bordo. Algunas tardes se hacía instrucción de canto, una de las más bellas e impresionantes. La banda de la corbeta se colocaba al pro y la tripulación formaba en el puente. 3 toques daba el maestro, un suboficial músico, en el atril y a los acordes de la excelente banda. Cerca de 300 hombres entonaban hermosas canciones marineras y marchas militares. En medio de la paz de esos canales, en la tranquilidad de ese mundo estático, se elevaban las voces varoniles formando una sola voz grandiosa, impresionante, cuyo eco repetían sonoramente los ancones, como si de todas esas soledades se levantaran de pronto innumerables voces humanas, de hombres, entonando himnos de conquista al paisaje arisco y sobrecogedor. El paso del abismo fue una visión inolvidable para los grumetes y cadetes. Las montañas empezaron a ser más elevadas a pique y el canal se fue angostando cada vez más. De repente aquello sobrepasó los límites de toda imaginación. El canal se hizo angostísimo, como una garganta andina, y los cerros parecía que iban a juntarse. La luz que entraba por esa garganta era tan poca que el buque navegaba entre la penumbra de un constante crepúsculo. Después del paso del abismo, vino la angostura inglesa, el paso más difícil de los canales magallánicos.
Al avistarla, se tornaron todas las medidas que ordena el reglamento náutico, se comprobó la corriente, la posición de las pirámides situadas en la cumbre de las innumerables islas y rocas, las boyas y otras balizas que hacían el papel policías dirigiendo el tránsito entre esa tierra despedazada. En la angostura solo pasará una nave de una vez. Así es que el reglamento dispone que, antes de iniciar el paso, el buque lance un prolongado toque de sirena, como los autos al doblar una curva en las carreteras. 2 hombres se pusieron en los winches del cabrestante, listos para alargar las cadenas al fondo del mar en caso de peligro. Y cuando estuvo todo dispuesto, la corbeta dio un pitazo largo y a toda máquina empezó a culebrear entre los islotes. En el último la maniobra se hizo más difícil. Debía bordear Isla Redonda pasamano al borde de un gigantesco cerro. Aquí muchas naves han terminado su carrera. La Baquedano pasó rozando los robles del cerro. Viró rápidamente a babor y estribor y salió por el canal abierto que conduce a Puerto Edén. Puerto Edén es tan hermoso como su nombre lo indica. Es una bahía que se encuentra después de un dédalo de islas. Fuese extraño que no nos haya salido al encuentro una flotilla de indios alacalufes, pues aquí hay muchos, le dijo un marinero que junto al niño miraba la entrada al laberinto de islas. Mire, dijo el niño y señaló un barco de gran tonelaje que apareció detrás de una isla. Fe está encallado, exclamó el marinero. Efectivamente el barco estaba con la proa levantado de estribor. A su alrededor había 8 o 10 canoas con indios. La corbeta pasó de largo, dio un rodeo por otro paso y fue a anclar en la bahía. Los indios, cuando la vieron, se embarcaron en sus canoas y se perdieron canal adentro. Algo malo han hecho estos badulaques cuando escapan, dijo el comandante. De lo contrario, se hubieran acercado de Irpaniropas. Mire, comandante, dijo el oficial de ruta, señalando una pirámide sobre una isla. Canallas, expresó aquel. Cambiaron la pirámide de una isla a otra para hacer equivocarse al capitán del barco y encallar la nave. Avise inmediatamente a las radioestaciones y a los barcos que naveguen en la ruta. Los alacalufes son considerados la raza más atrasada de la tierra. Viven en los canales comiendo lobos y peces, y tenían esta costumbre criminal de cambiar las balizas para hacer encallar a los buques y robar cuanto pillaban. Afortunadamente la Armada ha construido en esta zona balizas, que por su solidez son indestructibles e inamovibles. Un día la tripulación trabajó para dejar la pirámide en su sitio, y se siguió rumbo a Punta Arenas. Comunica a las naves que navegan en la ruta que el canal está lleno de tempanagación y es peligrosa, ordenó el comandante. La corbeta, a medio andar, avanzaba por entre una caravana de extrañas figuras blancas, elefantes echados sin esquifes, catedrales, rascacielos, figuras humanas, en fin, todas las formas caprichosas que tienen los témpanos cuando se desprenden de los ventisqueros y las que van adquiriendo a medida que se van dando vueltas por las corrientes marinas. El témpano es una masa de hielo de los mares australes que tiene sumergido 5 veces el volumen que muestra sobre la superficie. De allí un choque con uno que parece pequeño sea a veces fatal para un barco. Hoy tenemos ejercicio de tiro, mi capitán. ¿Por qué no aprovechamos los témpanos para blancos? Dijo un joven oficial artillero, dirigiéndose al segundo. Fue después de realizar lo que ordena el reglamento, probaremos algunos disparos con ellos, replicó el segundo, con seriedad, pero accediendo a la petición del oficial. Una hora más tarde, desde el puente donde estaba instalada la central de tiro, comandó un teniente segundo artillero, se oyó una voz de orden. Los artilleros a ocupar sus puestos. Se iba a efectuar el primer ejercicio. La corbeta entró a una pequeña ensenada en forma de herradura y echó anclas. Sorpresivamente, al otro lado del canal empezaron a pasar a la cuadra de la nave varias boyas como pequeños barriles que llevaban una banderola roja y que habían sido largadas por un bote motor que se adelantó a la corbeta. Las boyas, que eran los blancos para efectuar el tiro, pasaban arrastradas por el viento y la corría a bastante velocidad. El telemetrista maniobró y rápidamente el teniente director de tiro la orden. Fuego, un disparo y el proyectil levantó una columna de agua casi junto a la pequeña boya. Después de horquillar al blanco con 2 tiros, un tercero hizo saltar la banderola destrozando el barril. Luego surgieron numerosas boyas con sus banderolas. Las órdenes se repitieron más enérgicamente y los cañones de la corbeta empezaron a disparar rápidamente. Las columnas de agua se sucedían. Los servidores de las piezas de artillería no bien colocaban el proyectil en la recámara. Tiraban el cordel del gatillo y el cañón reculaba sobre sus muelles. En menos de 2 minutos, la flotilla de boyas quedó destruida, solo una, con su banderola flameando, parecía desafiar la puntería de los artilleros, pero un cañón quedó disparándole. El oleaje del canal subía y bajaba la boya. Los proyectiles levantaban columnas de agua en su base misma y cuando envuelta en espuma aparecía después, volvía a surgir entera, con su band era al tope. El cañón seguía disparando con sus artilleros, ansiosos de hacer desaparecer ese frágil objeto que se burlaba de su puntería. Ya en la lejanía, un disparo hizo volar la banderola. Una exclamación de triunfo hubo encubierta, pero era solo la banda del pequeño barril
apenas visible, seguía en la superficie. El director de tiro ordenó cesar el fuego. El blanco era ya tan diminuto que hacía imposible la puntería. La corbeta elevó anclas y partió de nuevo hacia el canal, uno de los más anchos de la ruta. La corriente y el viento habían acumulado numerosos témpanos hacia un costado del canal. El buque escuela empezó a navegar, apegado a la otra costa, a toda máquina. Se oyeron las mismas voces de mando y la artillería empezó a tronar el canal. Algunos témpanos reventantaron por los aires como pequeños y extraños en un combate naval. Se usaban proyectiles de percusión, balas que penetran en el interior y luego estallan como una bomba. En una vuelta del canal apareció de súbito un témpano gigantesco, como un enorme navío de cristal que de pronto se hubiera hecho a la mar. La visión era fantástica, la luz del sol se descomponía en 1000 colores vivos en las entrañas del hiel, y reflejaba esa luz como si innumerables reflectores pequeños iluminaran la navegación de tan bello barco. Pero peligroso, un choque con él hundiría cualquier barco. La corbeta, a todo andar, viró un poco para dirigir todos sus cañones de babor hacia el témpano y una detonación atronó el canal. El buque escuela había disparado una andanada que lo hizo escorarse corno cuando navegaba a vela. Los proyectiles entraron en el corazón del témpano y después de unos segundos estallaron, haciendo volar a la gigantesca masa de hielo desde sus cimientos, regando el cielo y el mar con pedazos de hielo y de luz. La corbeta cumplía así una doble misión: realizar sus ejercicios reglamentarios y barrer con los témpanos que hacían peligrar la navegación de otros barcos, es decir, prepararse como buque de guerra y servil como buque de paz. De Punta Arenas a la tumba del diablo, la Baquedano visitó algunos faros, repartió algunas ropas y víveres entre los indios alacalufes, pasó a llenar sus bodegas en las Carbonera Tiene en la península Muñoz Gamero, dio la vuelta al cabo Froward, abrupto peñón que marca el fin de la parte continental de Nuevo Mundo y, pasado el faro San Isidro, una mañana avistó la hermosa ciudad de Punta Arenas, de 40.000 habitantes, situada en las márgenes del estrecho de Magallanes, frente a la legendaria isla de Tierra del Fuego. La tripulación subió a cubierta para contemplar la primera ciudad después de un mes de viaje por parajes inhabitados, Canal efectuando maniobras. Punta Arenas, suspiró Alejandro en el puente del castillo, mirando a la ciudad que empezaba a destacarse en la lejanía y pensando la promesa que la había hecho a su madre: encontrar a su hermano Manuelo noticias de él. La ciudad, recostada en las faldas de la península de Brunswick, apareció completamente blanca de nieve, como si fuera una fantástica metrópoli de mármol. La corbeta echó anclas al mar, frente a un gigantesco muelle que avanzaba mar adentro y donde poderosas grúas cargaban y descargaban mercaderías de grandes barcos, con banderas de diferentes nacionalidades. Son buques caponeros y laneros que vienen de Europa a buscar lana y carne frigorizada, principales riquezas de esta gran zona ganadera, explicó un marinero, Alejandro. Con los cañonazos reglamentarios se recibió la visita de las autoridades navales y el comandante de la plaza. El día siguiente era domingo, y en aquella última ciudad de Chile se realiza una ceremonia especial al mediodía, el izamiento de la bandera. En homenaje a la ciudad, la tripulación de desembarco de la corbeta desfilaría al día siguiente en la ceremonia patriótica. Efectivamente, como a las 11 de la mañana, al otro día, los botes de la corbeta empezaron a desembarcar a la tropa del buque. Los pequeños botes, motores panracimos de margaritas con las blas gorras de los apuestos, manacos. Marineros de la hombro, armas, fala derecha, conversión por escuadras. Fue de frente, ordenó, con poderosa voz de mando, el teniente que comandaba a la tropa de desembarco. La banda inició una vibrante marcha en la compañía de desembarco, con sus hombres vestidos de azul, gorra blanca y polainas cafés. Inició la marcha con las bayonetas caladas. La nieve cubría las calles, los autos se deslizaban como grandes cucarachas patinando, y todo aquello era extraño y hermoso para los ojos de los jóvenes marinos. El público aplaudía el paso de los marinos que desde el corazón de la patria llegaban a la lejana ciudad, y lo que más les llamaba la atención eran las arriesgadas pruebas que realizaba el tambor mayor con su guaripola en los estantes que convergía en las esquinas. La plaza, con sus árboles cargados de nieve, como si fueran duraznos en primavera tupidos de azahares, estaba repleta de gente esperando a los marinos. La compañía presentó armas y luego desfiló gallardamente en medio de los aplausos y exclamaciones del público. Hubo grandes festejos durante una semana. En todas partes los jóvenes grumetes eran jubilosamente recibidos. Al final de esa semana, un grumete muy joven, adolescente aún, ponía la siguiente carta en el correo de la localidad: de señora María Veda. Talcahuano, te escribo, en la primera ciudad y en el primer correo que hemos encontrado después de tan largo viaje. Sé que usted ya me ha velado, como me perdonó el comandante de mi buque, que me hizo grumete de la Armada de Chile. Después de narrarle las partes más interesantes, determinaba la tací. Aquí, en esta ciudad de Punta Arenas, todo es hermoso y blanco. Hemos visitado las grandes estancias donde pastorean
Los 2.000 ovejas que dicen tiene toda la Patagonia. Hemos visto los frigoríficos donde congelan la carne que mandan al norte del país y a Europa principalmente. Hemos visto cómo juega la gente en patines de hilo, esquí y trineos. Las casas son muy bien construidas, las calles pavimentadas, y todo está tan en orden y limpio como concentro de otras ciudades desde Chile. Madre, he recorrido todos los rincones en busca de mi hermano, y nadie me ha dado una noticia. En los registros de la gobernación marítima aparece su llegada, pero después no hay datos de que haya salido de esa ciudad. Tampoco los hay en los retenes de carabineros que anotan la salida de viajeros por los únicos 2 caminos que parten de la ciudad. Un viejo cazador de lobos me dice que bien puede que se haya embarcado a última hora clandestinamente, en algún cúter velero pequeño que haya salido en la caza de nutrias y lobos de 2 pelos. No se desespere todavía, mañana zarpamos hacia el Cabo de Hornos, último punto de nuestro viaje, y puede ser que encuentre noticias de Manuel. La besa y la abraza su hijo Had. En realidad el niño estaba desesperado, y no quería decírselo a su buena madre en la carta. Había buscado por todas partes a su hermano sin encontrarlo, y ahora partía otra vez a regiones soladas deshabitadas solo por indios, cazadores de nutrias, loberos, buscadores de oro y contrabandistas donde menos podía hallarlo. Al día siguiente, por la tarde, después de haberse pertrechado de víveres y carbón, la corbeta zarpó rumbo al Cabo de Hornos, empleando navegación mixta, vela y máquina. Al pasar frente a los últimos barcos al final de la bahía, el sargento Escobedo, señalando con la mano un viejo velero, maltrecho y oxidado por los años, casi fundido con las leves sombras del atardecer, dijo atardecer: «Ese es el Leonora del Fantasma. Fui a ver la cruz en tierra y me dijeron que nadie ha muerto aún a su bordo. Como ves, yo desembrujé ese pontón». La corvée empezó a descender por la cola de América a través del canal Magdalena. «Hace mucho frío y es extraña esta tierra», dijo un grumete una tarde en que la nieve caía silenciosamente, tapizando la cubierta y engrosando fantasísticamente las jarcias. Las nevadas impidieron la navegación a vela en los canales anchos. En el terrible paso del Brechmoc, la corbeta sintió un preludio del Cabo de Hornos. Enormes olas y raras corrientes la zarandearon durante el par de horas que duró la travesía. Luego entró por el brazo noreste del canal Beagle, famoso entre los navegantes por ser la ruta más austral del mundo, y pasó la temida Isla del Diablo, que marca la confluencia de los 2 brazos del canal. Una noche, en plena zona de ventisqueros, el sargento Escobedo empezó a mostrarle a Alejandro otros grumetes, las enormes montañas de hielo que veteaban la costa. «Son los ventisqueros Italia y Romanche», dijo el sargento, continuó. «Una vez se desprendió de uno de estos un témpano fantasma que tuvo atemorizados por un buen tiempo a los navegantes. En medio de las tempestades aparecía de pronto entre las olas y hundía a las embarcaciones. Sobre el témpano un cadáver indicaba con su mano estirada que los navegantes volvieran al norte, y cuando no obedecían los hacía naufragar. Los indios yaganes decían que era el gran espíritu de su raza que iban los blancos echaba a cazar las nutrias y lobos de sus mares. Pero un día el témpano se deshizo y todo se descubrió. Era un indio yagan que se había perdido en el ventisquero, persiguiendo alguna nutria, murió helado, los cielos lo incrustaron. Cuando el témpano se desprendió, salió al mar como un macabro pasajero del témpano. «Esto ya es el fin del mundo», dijo Escobedo. «Cuando pasemos por el canal Murray verán cómo las corrientes cambian. Los lobos no les temen a los hombres y las estrellas en noches parece que se pudieran alcanzar con la mano. La Baquedano visitó a Navarino, Gendegaya, Camasaka, las islas Lennox, Picton y Nueva, donde algunos esforzados pobladores llevan una vida de desterrados. Todo es fiero allí, el mar. Las montañas enormes, el viento, la nieve, la naturaleza toda. Acaba en verdad el mundo en esa tierra chilena». Volvió la corbeta a recorrer esa parte del Beagle y bajó por el canal Murray, donde las corrientes son peligrosas y abundan las loberías, como en los grandes momentos. Una mañana se dio la orden de izar toelamen, la corbeta me iba a visitar el gran Cabo de Hornos, y el comandante quería hacerlo como corresponde a un gran marino y a un gran velero. La nave empezó a surcar las enormes olas y navegando de un largo, se lanzó mar afuera como un pez en el agua. La tripulación hinchó de nuevo el pecho de gusto. Poco antes del atardecer, en la lejanía apareció un peñón que cae destrozado en grandes rocas al mar. «Es el famoso que marca la unión de los 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico», dijo un sargento. «Foy está como una taza de leche», dijo otro. «No le hables así al cabo tieso», dijo Oye y se enfurece en un minuto. La corbeta, gallardamente, dio un gran viraje frente al peñón. El lugar era de desolación, ni un ave ni un animal, solo ese peñón agreste y solitario a donde iban a romperse las enormes olas de los océanos en el fin de la América, el Pacífico y el Atlántico. El sargento Escobedo se acercó al grumete Alejandro, que contemplaba sobrecogido el Cabo de Hornos, y le dijo: «Aquí está la sepultura del diablo, está amarrado y fondeado con 3 toneladas de grilletes y cadenas. En las noches de tempestad arrastra sus cadenas debajo del mar,
y los pocos marinos que lo han oído y están vivos dicen que es un ruido terrible, que queda en los oídos para siempre. Fue más horrible que el de la tempestad. Acababa de decir estas frases el sargento carpintero. Cuando las grandes olas empezaron a ennegrecer, algunas bocanadas vinieron tanto del Pacífico como del Atlántico, y la corbeta emprendió velozmente el regreso. Detrás de los tempanos Onos mañana entraremos en la zona inexplorada que se conoce con el nombre que le dan los indios Yaganes. Detrás de los témpanos, dijo el comandante a un oficial. La corbeta ascendía por unos extraños gas rodeados de cordilleras cubiertas de nieve. El mar en algunas partes estaba helado y las gaviotas y palomas del cabo, acosadas por el hambre, por no poder pescar su alimento, descendían patinando sobre la superficie helada. Muy de tarde en tarde asomaban los bigotes de algún gran lobo, que rompía el hielo como un monstruoso maniquí que quebrara los cristales de una gran vidriera. Al día siguiente, el oficial de ruta ordenaba: no es prudente seguir más adelante, el canal se angosta cada vez más y el aumento de sargazos indica la presencia de peligrosas rocas submarinas. La corbeta buscó un buen fondeadero, y ese mismo empezaron a prepararse las chalupas que debían continuarlas en el interior de esos desconocidos fiordos y canales. Disponemos de 7 días para explorar y levantar las respectivas de navegación. Mañana, a primera hora, deben partir 2 comisiones hidrográficas, ordenó el comandante a su segundo. Escudriñando con sus catalejos, un oficial de pronto exclamó: «Falgo se mueve allá en el fondo del canoas que avanzan». Al poco rato se confirmaba la suposición. Una flotilla de 5 canoas se acercaba, pero estas canoas eran mejor construidas que las de los indios alacalufes, más esbeltas y llevaban un mástil para la vela. «Son Yaganes», continuó el oficial. «Aprenden a leer en 2 meses. Cuando los primeros navegantes los descubrieron eran alrededor de 15.000 almas, de las que ahora solo quedan unas 500. Las canoas se acercaron al costado del buque. Entre la veintena de indios de rostros morenos y ojos oblicuos, parecidos japoneses, se destacaba la cara blanca de un hombre corpulento. «Hay un blanco entre ellos», profirió el oficial de guardia. «Puede ser algún roevadido del presidio argentino de Ushuaia, o bien algún aventurero buscador de oro que se ha quedado entre los indios», comentó un oficial. La canoa en que venía el hombre blanco se acercó a la escalera. Buque y por ella subió de compañero de los Yaganes, cubierto con un traje de pieles de nutria. «Quisiera hablar con el capitán del buque», dijo al oficial que le salió al encuentro en el portalón. «Si desea víveres, no hay necesidad de molestar al comandante. Le daremos», le contestó el guardia marina. «Por no somos como otros indios. No recibimos las cosas compramos, sino que a eso tenemos pieles y pepas de oro», replicó ese indio. «No interesa. Es lo mismo que si al oficial no quiso discutir más y lo llevó a presencia del comandante. Al pasar el portalón, casi tropezó con el grumete de guardia, que mantenía su carabina al hombro. Al cruzarse sus miradas, quedaron como sorprendidos, y algo extraño pasó por los ojos del grumete y el visitante. Solo fue un rápido instante. Este siguió hacia la cámara del comandante. Un compañero se acercó al grumete de guardia y le dijo: «Oye, Alejandro, mi hermano que fueras dentro, tu cara y la de él son parecidas». Al oír la palabra hermano, el niño abrió la boca como si de súbito hubiera descubierto algo enorme y solo atinó a exclamar: «Jalo mejor ese». Te dijo asombrado el otro grumete: «Ando buscando a mi hermano Manuel, que partió al sur hace muchos años, cuando yo era pequeño», dijo el grumete revelando el secreto que también era causa de su viaje. Ante la intransigencia del visitante, el comandante ordenó que se le cambiaran víveres por pieles, bajo el control del teniente contador, para venderlas en el norte y mejorar el rancho o comprar algo para el bienestar de la tripulación. Como asimismo, si algún tripulante quería venderles ropas, debía hacerse ante el oficial paraísos con los indígenas. Al salir de la cámara, el grumete Alejandro Silva se cuadró ante el oficial que conducía al visitante y le dijo: «Fu permiso mi guardaría hablar con este hombre». El oficial accedió con un movimiento de cabeza, sorprendido. «¿Para qué no?», secamente el aludido. «Quisiera saber su nombre», dijo el niño. «Eso no interesa en estas tierras», replicó molesto el visitante. El guardiamarina de pronto se dio cuenta del parecido de las 2 personas y esperó con curiosidad el término del diálogo. Balbució el grumete, pero el extraño interrumpió: «Mi nombre no interesa a nadie aquí. No soy un escapado del presidio de Ushuaia, sino un pacífico cacique de esta libremente Yagan escribe libremente de la casa». Terminó el cazador, y sin esperar más siguió su camino. Alejandro quedó atónito. Iba a decir algo, pero se le trabó la lengua de emoción. Estuvo al borde de una felicidad inmensa, que ahora parecía escapársele por ese nudo de angustia que le apretaba la garganta. «Deténgase», ordenó el oficial y continuó: «¿Por qué no le dice su nombre al grumete? De todas maneras va a tener que decirlo, porque no se le venderá nada sin firmar las facturas en que conste lo que ha recibido entregado».
Bueno, si es así, lo diré, dijo el cazador. Me llamo Manuel Silva Cases. ¿Mi hermano? Le gritó Alejandro, abalanzándose a abrazarlo. La escena que presenciaron los tripulantes que estaban cerca patética. Los dos hermanos estaban abrazados con la más profunda emoción. Manuel se separó un poco, y con el entrecejo ceñido de emoción, contempló la cara de su joven hermano, cuyas lágrimas rodaban por su rostro, y le dijo: Por eso, algo raro me pasó cuando te encontré en el portalón, al verte. La cara de mi madre se me vino a la memorial, pero jamás pensé que tú pudieras ser el pequeño Alejandro que dejé un día en Talcahuano. El paraíso de las nutrias. Nadie puede llegar hasta aquí, dijo Manuel Alejandro, señalando un formidable ventisquero que rompió totalmente el canal, y prosiguió: Si algún ser humano llegó alguna vez hasta aquí, no habrá pasado más adelante, porque ha creído el canal termina en el ventisquero, pero más adelante verás el secreto. No olvides que el oficial del detalle me dio solo 3 días de permiso, dijo Alejandro mientras se acomodaba en la popa junto a su hermano. La flotilla de 5 canoas tripuladas por yaganes llegaba a un ventisquero gigante que daba término al tortuoso canal. El segundo comandante, en vista de los acontecimientos, había concedido 3 días de permiso para que el grumete visitara los dominios de su extraño y aventurero hermano, ya que la corbeta iba a estar anclada una semana en ese lugar, efectuando levantamientos de cartas. Los dos hermanos con aventureros se habían contado sus vidas, simple y corta la una, larga y accidentada la otra. Fue muy difícil escribir desde estos lugares, visitados solo por uno que otro cúter lobero en esaño, expresó Manuel. No quería penar a mi pobre vieja contándole mi decisión. Vine aquí desde Puerto Aberton. Allí los indios eran explotados canallescamente por un expresidiario que capitaneaba una banda de buscadores crueles y desalmados. Tuve una reyerta con ellos, de la cual salí muy herido. Una joven india, la que luego conocerás y que es mi esposa y madre de mis 3 hijos, curó mis heridas. Convencí al jefe de la tribu que viniéramos a estas tierras desconocidas. Los conduje con experiencia y cuando descubrí a Paraíso de las Nutrias, como le puse a la región que queda detrás del ventisquero, me nombraron su segundo jefe. Luego murió cacique y me designaron para gobernarlos. Les he enseñado a leer, a hacer herramientas y a ser buenos y nobles como en la sociedad más civilizada. Vivimos felices y ya me he acostumbrado tanto a esta vida que creo que jamás saldré del Paraíso de las Nutrias. Terminó Manuel. Dio una orden en lengua yagana, y la flotilla se acercó hasta el borde de la muralla de hielo, que avanzaba hasta tocar con la roca de la montaña, pero en realidad el ventisquero solo parecía chocar con la montaña, pues, una por una, las canoas fueron bordeándolo y pasando a través de un pasaje de agua increíblemente pequeñoles que dividía las dos moles, la de piedra y la de hielo. Nadie se atrevió a llegar hasta aquí, dijo Manuel. Las canoas fueron pasando por esa abertura como un abismo y salieron a un mar interior de extraordinaria belleza por un lado. La costa era el ventisquero que seguía tierra adentro, y por el otro, la montaña que descendía en hermosos faldeos cubiertos de exuberantes robledales. Esto está protegido de los vientos. Y más al interior, el clima tan duro como en el resto de la zona. Hay nutrias en abundancia y un río cuyo lecho está cargado de oro. Cazamos solo lo necesario y sacamos lo justo para comprar víveres a un poblador, con el que cada 6 meses nos encontramos en la península Pasteur. Así no provocamos sospechas contra esta fuente de riquezas y mantenemos el secreto de el paraíso de las nutrias. Tú, por la felicidad de nuestra tribu, debes guardar también este secreto. Te lo prometo. Las canoas atracaron a una suave playa bordada de juncales, mata negra, calafates, y más al interior parrillas y robles. El paraíso de las nutrias tenía una vegetación más pródiga que otros lugares de la zona. Los yaganes, que serían más o menos unos 50. Hacían una pequeña población al borde de más o menos 15 rucas, construidas con una armadura de mara sobre la cual se extendía una carpa de piel de lobo de mar. La indiada recibió con curiosidad al extraño visitante. Manueló en lengua yagana y la curiosidad se transformó de Feya, una del Gespatía. Una india hermosa y joven aún vino a una indicación de Manuel, seguida de 3 niños y fue presentada al grumete. Luego el sacerdote o brujo y otras personalidades del clan. Todos estaban vestidos con pieles. Una gran carpa de cuero de lobo, curtido y amarillento por los años a la intemperie, se destacaba en el ceño en el centro de la tolderías. Explicó Manuel y continuó. Vas a asistir a una ceremonia que se practica en él y que consiste en conceder el derecho que las tradiciones de la tribu dan al hombre cuando los niños llegan a 12 años. Esta noche salimos a una cacería de patos de mar, pingotras aves que nos gustan muchísimo. No te acerques. Por ahora los niños ya están encerrados, ayunando, y está prohibido mirarlos. La animación que había en la toldería correspondía, en verdad, a la ceremonia que se preparaba. Llegó la noche, y 15 canoas fueron ocupadas por hombres, mujeres y algunos niños.
Al grumete le llamaron la atención unos largos palos de cuyo extremo se amarraba una enorme bola de junco seco y otras pajas, empapadas en una especie de esperma o aceite. Cada canoa llevaba 3 de estos hisopos. La flotilla se internó mar adentro, surcó un estrecho canal interior y desembocó en una gran bahía. Manuel y Alejandro iban en la canoa que abría la marcha. De pronto, a una señal de Manuel, todas las tripulaciones de las canoas se agacharon y los remeros bogaban así sigilosamente. «Agáchate y no hagas ruido», dijo al grumete. Silenciosamente, las 15 canoas Onans, como se llaman en Yagan, avanzaron junto a un sombrío acantilado, protegido por las negruras. Parecían esquifes fantasmas deslizándose sin remos y sin remeros, en la noche. La distancia entre canoa y canoa se fue acortando hasta unirse las cropas y formar una compacta hilera. Un leve rumor de alas turbó el gran silencio de la noche, y algo como graznidos y píos se dejó oír en las cercanías. «Estamos llegando a la pajarera», musitó Manuel en el oído de Alejandra. El grumete alzó los ojos y vio que el acantilado estaba sembrado de pechos blancos de pingüinos, gaviotines, patos a vapor, patos de mar y otras aves. A medida que avanzaban, el acantilado estaba más repleto de aves, que apenas se sostenían en las grietas de las rocas. Algunos pingüinos levantaron la cabeza con su característica estupidez. Miraron de medio lado y continuaron tranquilamente, pues es el ave más sonsa de las marinas. La cantidad era tal que sacando una mano por la borda de una canoa podía tornarse a uno de ellos por el pescuezo y echarlo adentro, pero la flotilla buscaba otra ave más apetecida. De súbito, el jefe sacó un mano fuera de la canoa e hizo una señal. Los remos fueron acomodados en el interior, y suavemente las canoas se apagaron junto a la piedra misma. Algunas aves se lanzaron al agua, pero en el instante mismo, Manuel dio un grito y 45 antorchas enormes iluminaron el acantilado replejaros, y una gritería inmensa atronó de golpe al pacífico lugar. Alejandro, sobrecogido por el espectáculo grandioso, vio cómo ardían los hisopos de pajas empapados en aceite de lobo y enceguecían a las aves que caían atontadas al mar y dentro de las canoas mismas. Todos los tripulantes, con unos pequeños garrotes, asestaban certeros golpes en las cabezas de patos y pingüinos muertos. Eran estivados en el fondo de las Sanans. Él mismo tomó un garrote y ayudó a sus acompañantes a cazar. Las aves que estaban más arriba volaban despavoridas o caían al mar. La gritería era ensordecedora y la hilera de 45 grandes antorchas ardiendo al borde del paredón desgarraba fantasombras de aquella noche tupida de aléteos, graznidos y chillidos de pájaros y humanos. La algarabía crecía y decrecía con las llamaradas y así en conjunto. El rumor que había roto la paz de la noche fue disminuyendo a medida que disminuía la luz de las antorchas. Solo se usaron alumbrar para la recogida de las aves muertas, que flotaban sobre las aguas. Las canoas iniciaron el regreso completamente cargadas de caros muertos. Los indios comentaban, jubilosos, la cacería. «Esta es una de las buenas pajareras que tenemos que el paraíso de las nutrias», dijo Manuel a su hermano, mientras en las negruras del cielo se oían aún los aleteos de millares de aves asustadas por la cacería. Algunos lomos reluciencio huyendo entre los peñascos del acantilado. Eran nutrias cuyo sueño había sido también turbado. Al día siguiente, la toldería estaba de fiesta. En la noche se iba a abrir el Yohouse para realizar los ritos que convertirían a los niños Yagan en adultos. Manuel hizo que prepararan un pato de río asado para su hermano, algunos peces especiales y erizos. El grumete comió, pero no podía comprender cómo su hermano comía, junto con los indios, a bazar con cuero. «Son muy ricos», le decía tronchando unas gordas piernas de quetro. En la tarde se hizo un gran montón de pájaros muertos frente al Yohouse. Se le llevaron en tinas algunos brebajes y se hicieron los últimos arreglos para la fiesta. «Los Yaganes tienen muy hermosas tradiciones», dijo Manuel a su hermano después de comida, sentados en el umbral del toldo. «Tienen un diluvio universal y una arca de Noé igual que los cristianos. Hay una tradición que en estas regiones llovió durante muchas lunas, muriendo todos los Yaganes, menos 3 familias. Cuando las aguas descendieron, estas 3 familias con sus 3 Anans, canoa quedaron flotando en la laguna de Agámaca, que está en el interior de la pata, al otro lado del canal. Esta laguna es muy helada de grandes juncales. En la laguna también quedó una enorme ballena que no podía nadar y cuyo lomo salía fuera del agua. Pues bien, los Yaganes, salvados del diluvio, empezaron a disparar sus flechas sobre la ballena hasta que le dieron muerte, y se alimentaron de su carne. La tradición termina diciendo que las flechas se reprodujeron hasta formar el juncal que hoy circunda la laguna de Agámaca, y que las 3 Anans, con sus familias, se reprodujeron también hasta formar de nuevo la gran raza yagana que alcanzó a tantos como miles de juncos hay. Este relato sigue siendo transmitido de generación en generación. Terminó Manuel, la avestruz del mar. En 2 filas fueron entrando las mujeres y hombres a la gran carpa de cuero del Yohouse. En el interior, una fogata que corría en el centro y a lo largo iluminaba siniestramente el sombrío recinto.
Lejos de la fogata una rueda de niños de más o de años contemplaban, sentados en cuclillas y con las manos cruzadas, la entrada de los hombres y mujeres. Las mujeres se sentaron a un lado de la fogata y al otro hombres. Después entró el sacerdote de la tribu acompañado de jefe, que fuese a sentarse en medio de las dos filas, presidiendo la ceremonia. Después de una deliberación, Alejandro, como profano, fue admitido en un rincón del yujose. El grumete contemplaba asustado todo aquel lo, como si estuviera soñando alguna exótica novela aventuras. El sacerdote se subió sobre una tarima forrada en piel lobo, inclinó las manos y la cabeza hacia adelante y empezó un murmullo monótono y lastimero. La concurrencia, con la cabeza agacha, permanecía en silencio. La oración subía de tono, a medida que levantaba los brazos, cada vez más fuerte. Llegó un momento en que el sacerdote empezó a gritar unos alaridos de dolor, mientras el sudor empezaba a borrarle las rayas rojas con que se había pintado la cara. Los gritos eran cada vez más fuertes, hasta que, poseído de una especie de locura, llegó al máximo de desesperación y cayó inerte sobre la tarima. Los niños miraban llenos de pavor. Entonces un rumor empezó a levantarse en las filas de hombres y mujeres sentados. El jefe se levantó y empezó a dar chapazo a izquierda alrededor de la fogata. Enseguida lo siguieron todos los demás. El rumor se convirtió en gritería y los pasos en brincos. Mujeres y hombres empezaron a danzar con los brazos abiertos y cruzándose de filas alrededor de la fogata. Los niños fueron tomados de las manos y obligados a entrar en la danza. Era la danza de la avestruz de mar y consistía en bailar imitando esta gran ave de la Patagonia. Los danzarines continuaron hasta que uno por uno fueron cayendo cansados al suelo. La ceremonia estaba terminada. Al otro día, en medio de las fiestas, Manuel dijo a su hermano: «Fue un misterio el nombre de esa danza, se flama avestruz de mar. Cuando no hay indicios de que en la tierra del fuego y a este lado del Camal, Beagle, haya existido jamás ese gran pájaro que tanto abunda en la Patagonia». Las noches claras se acabaron y una gran nevada vino a poner fin a las fiestas de los yaganes. El grumete debía partir a su barco. Los dos hermanos presintieron que algo les faltaba que decirse y fueron a sentarse junto al mar sobre unas rocas. «Llevarás a nuestra madre 2 bolsitas de oro que tengo en el toldo», dijo Manuel. «Las bolsas son de cuero de lobo curtido y en las dos hay más de 800 gramos. Además, 40 cueros de nutria y 10 de lobos de 2 pelos, para que se haga lo que ella desee en mi nombre. No le digas todo lo has visto, dile que estoy trabajando en yacimientos de oro, en una isla en donde no pasan barcos, y que cuando haga más dinero yo regresaré a su lado. Y ahora, embárate en canoa que llevarán a tu barco». Los dos hermanos de pie se miraron emocionados, sabían que era la última vez que se velan. Fue instante supremo para dos seres que se quieren. «Lloro por mi madre, que nunca más te va a ver», dijo Alejandro. Al separarse, algo produjo un rumor de agua cerca de la costa. Era un témpano que se había volcado en el mar. Los dos hermanos se volvieron a mirarlo. «Somos como los témpanos», exclamó en voz baja Manuel. «Por la vida nos da vuelta a veces y nos cambia totalmente de forma». Al subir a la canoa Alejandro, el cazador le alcanzó a decir: «No le cuentes nada a la pobre vieja y guarda el secreto del paraíso de las nutrias». De regreso y recalamos después en Castril, Ancud y Puerto Montt. Desde aquí fuimos en tren a Osorno. Conocí muchos puertos y ciudades, en todas partes desfilamos y fuimos aclamados por el pueblo. La conversación tenía lugar en el cuarto de planchado de doña María, en Talcahuano. Su hijo le había narrado todas las aventuras de su viaje. «Me siento feliz», continuó Alejandro. «A bordo me aficioné a la radio. El suboficial radiotelegrafista me enseñó sus conocimientos e informó al oficial, instructor de mi interés por esa rama, y ahora acaban de destinarme, y ha dominado el viaje de instrucción, a la Escuela de Radiocomunicaciones de la Armada, que se encuentra en Valparaíso, en Las Salinas. Ya gano un pequeño sueldo para mantenerme y, un año más, ingresaré a las naves de la escuadra como radiooperador». Doña María, con los ojos llorosos, interrumpió a su hijo, que regresaba de tan largo viaje. «Pero, hijo mío, todavía no me has dicho una palabra de tu hermano». Mamacita, la gran noticia la estaba dejando para el último momento. Fue a buscar su saco cacharpero de lona y sacó de él un fardo de pieles de nes y lobos y 2 bolsitas de cuero. Araquí le manda a su hijo Manuel valiosas pieles y 2 bolsas que contienen más de 20,000 pesos en pepitas de oro. Está salvo. Bustazando oro en una isla solitaria, donde no pasan barcos, y me dijo que vendría en cuanto hiciera más fortuna. Luego narró el encuentro con Manuel en las heladas regiones del Cabo de Hornos, ocultando piadosamente, como se lo había prometido, Arzué del hermano. De pronto le vinieron a la memoria las últimas palabras de su hermano y dijo: «Madre, esos témpanos que vi en el sur son como los hombres. El mar, como la vida, les hace dar muchas vueltas y siempre aparecen en la superficie con distintas formas», y se abalanzó en brazos desollozando. La locura de Escobedo 74. 15 días después, 2 valparaites, 2 grumetes se encontraban en el ascensor del cerro Artillería. «¿Cómo te va, Silva?».
exclamó uno y continuó, for vengo de visitar al sargento carpintero Escobedo. ¿Qué le pasa? Preguntó Alejandro. Fe está en el Hospital Naval de Playa Ancha, bastante trastornado. Cuenta raras historias de aparecidos y de buques fantasmas en los mares del sur. Dice que su querida Chancha, por la corbeta Quedano, tiene un fantasma a bordo, y que él les elude desembrujarla como lo hizo con el Leonora. La verdad es que el pobre sargento no pudo resistir el alejamiento del lava Quedano, que como tú sabes, fue declarada fuera de servicio, y se lleva pensando en regresar a bordo. Pero tiene razón, pasó toda su vida en ella. Ahora mismo voy a verlo, dijo el grumete Silva y se despidió de su compañero. Minutos más tarde, el grumete entraba en una de las blancas salas del Hospital Naval. ¿Fue viva el último grumete lavaquedano? Exclamó un rostro enflaquecido, cuando vio entrar a Alejandro. ¿Cómo está mi sargento? Dijo el niño, acercándose al enfermo. Bien, hijo, sabes, que a nuestra querida Chancha la han embrujado. Tiene un fantasma a bordo. Está convertida en un pobre pontón. No dejan entrar a nadie, pero yo voy a ir a rescatarla del mal espíritu, como lo hice en Punta Arenas con él Leonora. A tiempo has llegado. Tú eres el único que puedes apañarme, es cierto. Iremos, mi sargento. Habló el niño, conmovido. Bravo, no esperaba menos de ti, exclamó el viejo sargento Escobedo y continuó, llevándose la mano a una imaginaria visera como cuando se cuadraba ante sus superiores a bordo. Yo soy el primer sargento del lavaquedano, y tú el último grumete del lavaquedano. Sí, mi sargento, respondió el grumete, estrechando la mano que le tendía el viejo hombre de mar, y agachó la cabeza estremecido de emoción. 2 generaciones se despedían sobre el recuerdo de la vieja y gloriosa corbeta que, como el sargento, se anclada también fuera de servicio. 13 de abril de 1940.